Hola hermanos, el día de hoy 17 de agosto del 2021 es martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Bueno, hoy es día de Santa Beatriz da Silva Meneses y Meneses. Es una historia un poco extraña, ¿no? Miren, algunos biógrafos dicen que nace en 1437, otros dicen que nace en 1426 y yo me inclino más por esta. ¿Por qué? Porque resulta ser que para 1447 ella ya es parte de la corte de don Juan II de Portugal don Juan II de Castilla y doña Isabel de Portugal. En 1447 es imposible que la hayan llevado, aunque bueno, en aquellos entonces no, pero tenía 10 años, digamos, 9 años cuando el matrimonio de ellos, o sea que un poquito difícil esto, más me inclino por lo de 1426. Se le conoce como la dama del rostro velado o la señora del silencio. ¿Por qué? Porque era preciosa. Fíjense que sus papás, que le educaron muy bien, el papá había sido alcalde, su mamá estaba emparentada tanto con la Casa de Portugal como con la Casa de Castilla, y bueno, la utilizaron a ella, para que vean ustedes, para pintar a la Inmaculada Concepción. O sea, el rostro de ella era tan lindo y por eso la velaban, por eso la tapaban, porque de hecho la reina le agarró, digamos, envidia, porque todo el mundo la miraba, es que realmente dicen que era preciosísima. Y entonces la metieron en un cofre, oigan, la escondieron en un cofre porque para que nadie la viera, para que estuviera ahí escondida. Y bueno, estando ahí en esa prisión, llamémosle así, resulta que se le apareció a la Virgen con el manto azul y blanco y de hecho le dijo: quiero que fundes una congregación en mi honor para defender a la Inmaculada Concepción. Y el hábito de aquella orden, que son las concepcionistas franciscanas, será ese blanco con azul. Huye de la corte, de hecho tuvo una aparición porque se le aparecieron dos franciscanos de la nada, ¿no? Que ella pensó que la iban a matar, que los habían mandado disfrazados para matarla, pero de ahí estuvo durante 30 años escondida en el convento de las Dominicas de Toledo y de ahí saldrá con otras 11 compañeras, incluida una pariente, una prima de ella, a fundar ya directamente un monasterio, llamemos, que luego será el de las concepcionistas. Fíjense, ella va a morir pues el 17 de agosto de 1492 y lamentablemente no alcanzó a ver la obra en todo su esplendor, ¿no? Su gran colaboradora, ¿cómo le diría? Su mecenas, ese es el apellido de ella, su mecenas, la que va a servirle de sostén en toda esta obra, va a ser nada menos y nada más que la reina Isabel de Castilla, sí, la reina católica, la Isabel que conocemos, ¿no? Bueno, y pues como les digo, ella muere el 17 de agosto de 1492, pero pues no alcanzó a ver. Quien va a llevar adelante la obra realmente para que se cumpla con la fundación va a ser su hermano, que es franciscano, Juan de Tolosa. Él se va a encargar de cumplir con lo que se había pedido. Fue canonizada en 1976 por el Papa San Pablo VI. Defender la Inmaculada Concepción, defender la Concepción Inmaculada de María. Creo que es tarea de todos, ¿no? No cabe la menor duda. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Texto largo, es la historia de Gedeón, el juez. Capítulo 6, versículos del 11 al 24 del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Le contestó Gedeón: perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían el Señor nos sacó de Egipto? Ahora en cambio el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón: perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió: yo estaré contigo, y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo: si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió: aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró a su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció.
Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: ¡ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: que la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, este Gedeón es muy simpático, ¿no? Porque nos representa de alguna manera. ¿Y dónde está Dios? Y en esta pandemia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos han pasado todas estas calamidades? Tanta gente enferma, tantos que han muerto. ¿Dónde está Dios? Podemos nosotros, los madianitas, sería en este caso el virus, ¿no? Dame una prueba de que eres tú. Espérame aquí que ya vuelvo. Ajá, así somos nosotros también, muchas veces poniéndole al Señor condiciones. Tenemos dudas, ¿no? Y es humano el dudar, cuidado, no, aquí no critiquemos a Gedeón de manera tan, ¿cómo le diría?, tan brusca. Él vive una experiencia de dolor y entonces está respirando por la herida. Y al respirar por la herida, lógico, se queja. Pero luego Dios se va a valer de él, que es el más pequeño, del más pequeño de la casa, de los más pobres, de la tribu de Manasés. O sea que hagan de cuenta que todo esto es significativo, ¿no? El Señor siempre busca lo pequeño para humillar a lo grande. El Señor siempre se vale de los que no valen. Y Gedeón es un ejemplo. Ojalá y nosotros estemos dispuestos cuando el Señor nos llame. Nosotros que, lógicos, ¿qué podemos nosotros? ¿Qué somos nosotros frente a este mundo tan corrompido, este mundo tan lleno de maldad? ¿Qué somos nosotros? Pues si el Señor nos envía, el Señor se puede valer. Estaba pensando, no por la santa del día de hoy, porque tanto que hablamos de Portugal y a mí me dicen Portugal y yo pienso inmediatamente en Fátima. Entonces me vino a la mente, y también porque tengo al otro lado la imagen de la Virgen de Fátima con los 3 pastorcitos. ¿Qué eran esos niños? ¿Qué eran esas criaturitas? ¿Qué eran? Lucía, Jacinta, y es decir, ¿qué eran? No eran mayor cosa, pero Dios se vale de ellos. Así se vale de Gedeón, se puede valer de usted también y de mí. Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30 del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Recuerden que ayer hemos leído el relato del Evangelio del joven rico. Entonces, por eso continúa la reflexión. Qué difícil es que un rico, qué difícil que alguien que esté apegado a las cosas materiales, qué difícil que alguien que haya puesto su corazón y haya entregado su vida a lo que es caduco, a lo que es efímero, a lo que es pasajero. A eso se refiere. O sea, es decir, no se condena al rico por ser rico, se le condena porque él se volvió esclavo de la riqueza que posee. No es que las posee, sino más bien al revés, las riquezas lo poseen a él. Y por eso, claro, los discípulos se asombran, ¿no? Porque los discípulos en su teología, en su mentalidad, la riqueza es signo de bendición, como muchas veces predican por aquí estos pastorcitos que hablan del Evangelio de la prosperidad. ¿Qué es eso? No, eso no está. Tergiversan y manipulan la Biblia. Pero bueno, en fin. Entonces, claro, cuidado. No. Si yo veo solo lo material como una bendición, entonces voy a perder la bendición. Así de sencillo. La bendición está en otra cosa. Por eso, Pedro, cuando pasa la factura, y a nosotros que nos toca, le dice al Señor, ese Pedro siempre hay sus cosas, ¿no? Pedro es muy simpático, sin duda. Ya pasa la factura, nosotros lo hemos dejado todo y a nosotros, ¿qué nos va a tocar? Bueno, ahí está el Señor, promete la vida eterna, promete la vida junto a Él y promete el 100 por 1. Y es cierto, no ocurre que también a nosotros nos pasa. Cuando nos entregamos, nunca nos falta nada. Cuando nos damos por completo, nunca nos va a faltar nada. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en la providencia divina. Hay que aprender a confiar en la providencia divina. Bueno, por el tiempo, hagamos la oración. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo. No te rindas, aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo. Aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria. No te rindas, porque sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos, y tus ojos verán paisajes hermosos. ¿Acaso cuando te mires al espejo no reconoces lo hermoso, pero Dios sí?
Dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo, aunque ahora parezca imposible. No te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Amén. Qué belleza de oración. No te rindas. Hay que decírselo a todos los que están pasando por esta enfermedad del COVID-19 y a todos los que están sufriendo y a toda su familia. No se rindan, no se rindan, confíen, esperen, crean. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa Beatriz da Silva Meneses, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Un feliz martes para todos.